Muchas gracias ante todo. Bien, muchas gracias, licenciada Jamie, por la amable introducción. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto para mí y para nuestro colega Adolfo el estar con ustedes el día de hoy, pues compartiendo un poco de la experiencia y los conocimientos que hemos recabado en el camino respecto al tema de precios de transferencia y sus implicaciones para las empresas de zona franca o zona de beneficio económico en su país. Vamos a comenzar el día de hoy con un poco de introducción a la materia, a precio de transferencia, para estar todos dentro del mismo contexto. Y posteriormente vamos a pasar ya a la cuestión de fiscalización y revisiones por parte de la autoridad tributaria en Panamá, así como algunos recursos legales que Adolfo nos va a comentar respecto a estos procesos y procedimientos de revisión. Adolfo, buenos días. Pues no sé si quieras abrir la charla con algunas palabras o vamos entrando en materia como tú gustes. Bueno, sin más, Francisco, muy agradecido por la oportunidad que nos da el Ministerio de Comercio e Industria, el área de Zona Franca, sobre todo por compartir una vez más micrófono, tarima y tratar de hacer docencia en estos temas que son muy importantes al momento del establecimiento de una operación dentro de Panamá y sin lugar a dudas dentro de una zona franca. Así que bueno, vamos a esbozar los elementos más importantes en materia de precio de transferencia, finalmente ver qué sucede en temas de litigios tributarios, unos bullet points muy importantes para que todos lo tengamos claro y finalmente algunas preguntas que previamente nos han enviado en virtud pues, de las operaciones de la zona franca, los cambios que han existido a la ley 32 y finalmente establecerlos frente a la tributación local. Así que esperamos siempre pues cubrir todos los temas que nos han pedido abarcar y nuevamente gracias a ustedes por estar aquí esta mañana acompañándonos. Adelante, Francisco. Bien, muchas gracias, Adolfo. Bueno, pues entonces, comenzando con la presentación del día de hoy, vamos a hablar sobre Zona Franca de Panamá y una pequeña actualización tributaria, específicamente en precios de transferencia. Como ya lo comentó la licenciada Jamie, el día de hoy nos toca acompañarles al licenciado Adolfo Campos, socio de impuestos en RC Group, y a su servidor como socio de precio de transferencia de Grupo Consultor F. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, como decía Adolfo, vamos a platicar en un principio sobre algunos conceptos básicos en materia de precio de transferencia. Vamos a revisar también cuál es el marco jurídico o el marco legislativo que norma la práctica de precio de transferencia para las empresas de zona de beneficio económico o zona franca. Vamos a ver cuáles son los generadores de riesgo que pueden provocar que la autoridad tributaria nos notifique y nos requiera información del estudio de precio de transferencia o en general relacionado con las operaciones con nuestras partes relacionadas. Vamos a ver cuáles son las transacciones más comunes que se pueden dar entre una empresa en Panamá y sus partes relacionadas tanto dentro de Panamá como en el extranjero. Finalmente, para cerrar la sesión, vamos a hablar sobre las notificaciones y los requerimientos de información que la DGI ha estado enviando a diferentes empresas de Panamá, tanto de zona franca como de régimen general, y cuáles son los medios de defensa, cuál es la fase probatoria en el procedimiento administrativo tributario en caso de, pues ya un procedimiento de auditoría o contencioso con la autoridad tributaria. Bien, antes de pasar a hablar de temas un poco más avanzados, pues yo creo que vale la pena entender las bases, ¿no? Partir del mismo punto de entendimiento y de la pregunta que nos obliga, pues el día de hoy es ¿qué es precio de transferencia, ¿no? Precios de transferencia en términos muy sencillos y llanos se refiere al precio o a la contraprestación que dos empresas relacionadas pactan en una operación, ya sea un intercambio de bienes o una prestación de servicios, un financiamiento o una operación que involucre el aprovechamiento de algún activo intangible, como pudiera ser una regalía por el uso de una marca, ¿no? Esa tasa de interés, esa tasa de regalía, ese margen de utilidad en la venta de un producto, ese precio por hora o margen de utilidad en la prestación de un servicio que se cobra o se paga
a una empresa que pertenece a nuestro mismo grupo o con la cual tenemos un vínculo societario o administrativo, ese es el precio de transferencia, ¿no? Habiendo dicho esto, nos obliga también a preguntarnos qué se puede considerar como una empresa vinculada o una empresa relacionada, ¿no? Una empresa relacionada, en términos también sencillos, se puede tipificar mediante tres conceptos, que puede ser una participación directa o indirecta en lo que es el capital accionario, es decir, que compartan socios accionistas de manera directa o indirecta la empresa en Panamá y la empresa en el extranjero o la empresa dentro del régimen general de Panamá. La segunda cuestión que puede generar una vinculación para efectos de precio de transferencia es una participación directa en el capital, en la administración, perdón. Esto quiere decir que podamos tener quizá no un vínculo societario de manera directa o aparente, pero a nivel de funcionarios como gerente general, gerente de área, director general o representante legal, pues se tienen funcionarios en común entre una compañía y la otra, con poder de toma de decisión en cada una de ellas, ¿no? Y el tercer concepto que puede generar una vinculación para efectos de precios de transferencia es un control o una dependencia económica. El caso más típico de este tipo de vinculación es un distribuidor en Panamá que tiene un acuerdo de exclusividad con su proveedor internacional. Quizá no haya un vínculo societario, no haya tampoco quizá funcionarios en común entre una compañía o la otra, pero definitivamente existe una dependencia económica en la medida que el proveedor tenga un control sobre el precio al que le provee los productos al distribuidor en Panamá. Si este proveedor decide incrementar el precio de sus productos, la compañía o el distribuidor exclusivo en Panamá, pues tendrá recurso limitado para poder negociar que no se incrementen esos productos o tendrá que repercutirle ese sobrecosto al cliente final o absorberlo de su margen bruto, ¿no? Entonces, esta falta de control o de independencia genera una vinculación para efectos de precio y de transferencia. Es evidentemente el caso más difícil para probar por parte de la autoridad tributaria o identificar, pero en estricto sentido, pues es una circunstancia que puede generar una vinculación por dependencia económica. Y bien, entonces, una vez que conocemos cuál es el concepto de precio de transferencia y a qué tipo de compañías le podemos llamar nosotros parte relacionada, pues tenemos que entender un poquito cuál es la columna vertebral o el cimiento, digamos, de la materia de precio de transferencia. Y es precisamente este principio que se conoce como el principio de plena competencia o el principio de independencia efectiva. Este básicamente dicta que todos los precios o contraprestaciones que se pacten entre empresas relacionadas deberían de pactarse considerando los precios o las contraprestaciones que se pactarían con terceros independientes en circunstancias similares de negocio. ¿Qué quiere decir esto en palabras llanas? Que los precios o contraprestaciones que yo pacto con mis partes relacionadas deberían de asemejarse o ser iguales inclusive a los precios o contraprestaciones que yo pactaría en ese mismo tipo de operaciones, pero con empresas que no tienen un vínculo corporativo, administrativo o de control con nosotros, ¿no? Entonces, básicamente se trata de llevar todas las operaciones con partes relacionadas en los mismos términos como lo llevaríamos con terceros independientes. Bien, entonces en este punto ya conocemos a qué se refiere la frase precio de transferencia o el término precio de transferencia. Ya sabemos que es una parte relacionada y qué es lo que busca la materia o las normas de precio de transferencia, ¿no? Que se respete el principio de plena competencia. Bien, entrando entonces a lo que es el marco legal, vamos a hablar un poquito de cuáles son los decretos y las diferentes leyes que norman la materia de precio de transferencia para las empresas que operan dentro de una zona franca o una zona de beneficio económico. En este caso, como ya comentaba Adolfo y la licenciada Jamie, el origen de toda la normativa para las empresas que operan dentro de una zona franca, pues es la Ley 32 de 2011, que posteriormente se reglamentó mediante el Decreto Ejecutivo número 62 en el año 2017.
Es hasta el año 2018, con la ley 57, en el artículo 6º de esta ley, que se obliga a las empresas, en este caso que operan bajo una licencia de sede de empresa multinacional, a cumplir con precio de transferencia. Pero dentro del mismo año, en la ley 69, dentro del artículo 9, se reforma un artículo del Código Fiscal para volver sujetos pasivos del régimen de precio de transferencia a todas las empresas que operen dentro de una zona libre, como pudiera ser la zona libre de Colón, dentro de Ciudad del Saber, dentro de Panamá Pacífico, dentro de la zona económica del petróleo, así como cualquier zona de beneficio económico actual y que se cree en el futuro, los obliga básicamente a cumplir con las regulaciones de precio de transferencia y con el principio de plena competencia. Finalmente, también dentro del año 2018, la Ley 52, en su artículo 7, incluye a las empresas que están operando con una concesión de centro de telefonía o de call center a cumplir también con el principio de plena competencia y con el régimen de precio de transferencia en Panamá. Acá del lado derecho yo les pongo un artículo del Código Fiscal de la República de Panamá. En este caso, el Código Fiscal rige a las empresas de régimen general, pero pues lo pongo aquí en pantalla porque, como ustedes podrán ver, están pidiendo que se respete el principio de plena competencia, ¿no? Y esta es la base de toda la normativa a nivel internacional y también a nivel local, en este caso en Panamá, ¿no? Todas las operaciones con partes relacionadas deberían de llevarse a cabo bajo los mismos términos y condiciones que se pactarían en operaciones comparables con terceros independientes. Bien, vamos a revisar rápidamente qué es lo que contienen estos diferentes leyes y decretos específicamente relacionados al tema de precio de transferencia. En este caso, la primera ley que debemos de revisar es la 57 de 2018, donde el artículo 6º modifica el artículo 21 de la ley para poder establecer que a partir del periodo fiscal 2018, las personas naturales y jurídicas que realicen operaciones con partes relacionadas y operen bajo una licencia SEM quedan sujetas al régimen de precio de transferencia conforme a lo establecido en el Código Fiscal, salvo lo establecido en el artículo 762 de este mismo código, ¿no? Bien, en esta misma ley nos establece el artículo que todas las operaciones que se realicen por parte de una empresa SEM, tanto con partes relacionadas residentes en Panamá como residentes fiscales en el extranjero, deberán de llevarse a cabo a precio de mercado, ¿no? A valor de mercado. Y aquí precisamente nos habla de que también todas las operaciones que sean llevadas a cabo por una empresa SEM con empresas establecidas dentro de la zona libre de Colón o de la zona libre del petróleo o cualquier área económica o de zona de beneficio económico, pues también estarán alcanzadas por este régimen de precio de transferencia, ¿no? La ley 69 de 2018 es la que les comentaba yo que incluye como sujetos pasivos al régimen de precio de transferencia a la zona libre de Colón, la zona libre de petróleo, las empresas que operen dentro del área económica especial Panamá Pacífico, las empresas con licencia SEM, Ciudad del Saber y cualquier zona franca o área económica que se cree en el futuro. En esta ley, en el artículo 9, se restablece el artículo 762-L del Código Fiscal, pues extendiendo el ámbito de aplicación del régimen de precio de transferencia para aquellas operaciones con partes relacionadas que sean llevadas a cabo por las empresas que operan dentro de estas zonas de beneficio económico que acabo de mencionar, ¿no? Todo esto es a partir del año 2019, por lo cual, pues el 30 de junio a más tardar del año 2020, en pandemia, se debió de haber presentado el primer formulario 930 por parte de las empresas de zona de beneficio económico, que en ese año 2020 pues fue aplazado hasta finales de septiembre por el tema de la contingencia sanitaria que estábamos pasando en ese momento. El año 2021, en 30 de junio, se debió haber presentado también un formulario por las operaciones de 2020
y el año pasado, el 30 de junio de 2022, se debió haber presentado una tercera declaración de precio de transferencia para las empresas de zona de beneficio económico. Los sujetos pasivos antes mencionados deben de reportar las operaciones que se lleven a cabo con partes relacionadas que se encuentren dentro del territorio panameño, que sean residentes fiscales en el extranjero o que se encuentren en otra zona franca o zona de beneficio económico dentro del territorio de Panamá. Es importante mencionar que este régimen también alcanza a las personas naturales, por lo cual si una persona natural tuviera operaciones con partes relacionadas en estos tres supuestos, tendría la obligación de presentar su formulario 930 o su informe de precio de transferencia. Bien, avanzando con el marco legal, como les comentaba, también el régimen de call centers ha quedado normado o sujeto al régimen de precio de transferencia y este artículo séptimo dentro de la ley 52/2018 pues nos establece básicamente lo mismo, ¿no? Que todas las operaciones que se lleven a cabo por contribuyentes o empresas, debería decir, en Panamá que operen con una licencia de centro de telefonía o de call center y lleven a cabo operaciones con partes relacionadas residentes en Panamá o residentes en el extranjero, tendrán también que pactar sus operaciones a valor de mercado y cumplir con la normativa de precio de transferencia, siendo no aplicable lo dispuesto en el 762D del Código Fiscal, que este artículo básicamente nos habla de que se van a analizar las operaciones que tengan un efecto impositivo, un efecto acumulable o deducible para el impuesto sobre la renta. En este caso, como los contribuyentes de zona de beneficio económico o las empresas de zona de beneficio económico no tienen per se una base gravable o un impuesto sobre la renta, aunque sé que ahora ya por medio de algunas reformas se establece una tasa por ahí del 5%, pues básicamente nos está diciendo la ley, ese artículo no importa si tú como contribuyente no tienes ingresos acumulables para el impuesto sobre la renta o deducciones del impuesto sobre la renta, mientras tengas operaciones con partes relacionadas, tienes que demostrarme que las estás pactando a valor de mercado. Bien, para resumir un poco cuáles son, digamos, las combinaciones de operaciones que van a quedar normadas por precio de transferencia, del lado izquierdo yo les coloco el resumen, ¿no? Básicamente las operaciones que lleven a cabo empresas SEM con partes relacionadas residentes en el extranjero o operando en un régimen general de Panamá están normadas por precio de transferencia. Las operaciones de una zona de beneficio económico, y por zona de beneficio económico me refiero a la totalidad de las zonas económicas o zonas francas en Panamá, lleven a cabo con una empresa relacionada en el extranjero o residente en territorio Panamá, pues también van a estar normadas por precio de transferencia. Y en el sentido inverso, pues también las operaciones que lleven a cabo partes relacionadas o empresas en régimen general con empresas de zona de beneficio económico y o SEM estarán alcanzadas por la normativa de precio de transferencia. ¿Qué significa o qué representa estar obligado al régimen de precio de transferencia? Pues bueno, que tendremos en primer lugar que revelar los montos de ingreso, costo, gasto con partes relacionadas dentro de nuestra declaración ante la DGI. En esa declaración hay casillas específicamente dedicadas a operaciones con partes relacionadas y tendremos que segmentar los montos de estas operaciones dentro del estado de resultados. Por otro lado, tendremos que presentar el formulario 930 o, como se conoce también, el informe de precio de transferencia ante la DGI en un máximo de 6 meses posterior al cierre del ejercicio. Si el ejercicio fiscal termina en diciembre de cada año, tendremos entonces hasta el 30 de junio del año siguiente para presentar el informe de precio de transferencia ante la DGI mediante el sistema iTax 2.0 en este caso. Este informe es un resumen de lo que contiene nuestro estudio de precio de transferencia. Entonces, la primera aclaración importante que quisiera yo hacer es que existen dos obligaciones de precio de transferencia principales en Panamá, que es presentar el formulario 930, el informe de precio de transferencia, y presentar o asegurar dentro de nuestros archivos un estudio de precio de transferencia que respalde lo que se declaró en el formulario 930.
Y finalmente, pues, tener toda la documentación de respaldo que valide las condiciones financieras y comerciales que rigen nuestros acuerdos con las partes relacionadas. Con esto me refiero a facturas, papeles de trabajo, contratos con las partes relacionadas por las operaciones que tenemos en el día a día con ellas, ¿no? Puede ser un contrato de financiamiento, un contrato de regalías, un contrato por la prestación de servicios o pues el contrato de proveeduría en caso de que sea una operación de intercambio de bienes tangibles, de mercancías en este caso. Bien, de manera resumida y gráfica, ¿cuáles son las fechas importantes que tenemos que tener en mente como contribuyentes o como empresas sujetas al régimen de precio y de transferencia? Pues al 31 de marzo debemos de presentar una declaración de renta donde tenemos que revelar cuáles son las operaciones con partes relacionadas que se llevaron a cabo dentro de las casillas específicas para este propósito. El 30 de junio, si terminamos nuestro ejercicio fiscal en diciembre, tendremos que presentar el formulario 930 y por ahí en diciembre tendremos que presentar un aviso también a la DGI sobre el informe país por país, que esto lo voy a comentar un poco más hacia el final de la sesión. Bien, Adolfo, hasta aquí me quisiera detener solamente para preguntarte si tienes algo que agregar en este momento o podemos seguir adelante. No. Muchas gracias, Francisco. Me parece muy bien el planteamiento inicial que has dado sobre temas generales y luego la evolución de la normativa y cómo hoy en día la zona franca tienen este cumplimiento dentro de su checklist de cumplimiento tributario y es muy importante pues que lo tomen en cuenta. Ahora vas a hablar sobre los indicadores de riesgo en los precios de transferencia y precisamente cuáles son los temas o los puntos que tenemos que revisar y los factores que pueden generar una mayor posibilidad de revisión por parte de la Dirección General de Ingresos en materia de precio de transferencia. Así que creo que vamos muy bien y adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, vamos a entrar entonces en lo que es el núcleo de esta presentación y es sobre, como bien dice Adolfo, qué es lo que puede estar sucediendo dentro de mi cumplimiento, dentro de mis reportes fiscales o informativos, que pueda, digamos, evidenciar una conducta que pudiera merecer una revisión por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Existen riesgos inherentes a las operaciones que llevamos a cabo como empresas con nuestras partes relacionadas y también existen factores de riesgo relacionadas con la documentación o con la manera de cómo estamos reportando las operaciones ante la autoridad tributaria. Entonces vamos a revisar en los siguientes slides cuáles son esos factores que pudieran estarnos llevando a ser notificados por parte de la autoridad tributaria en Panamá. Bien, hablando un poquito sobre cuáles son los sectores económicos de mayor riesgo en precio de transferencia, yo aquí les incluyo esta gráfica donde el CIAT nos menciona dentro de la región de Latinoamérica cuáles son las industrias que han tenido mayores revisiones o casos contenciosos en materia de precio de transferencia en los últimos años. Podremos destacar que las industrias más revisadas pues son la industria de la agricultura, la industria minera, la industria de la silvicultura, la industria minera, como ya lo había mencionado, la industria de manufactura y por ahí pues van distribuyéndose ya las revisiones entre diversas industrias, pero evidentemente podemos ver una concentración en lo que es la parte agrícola, minera y de manufactura dentro de las diferentes regiones que revisa o recopila información el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, ¿no? En este caso, pues dentro de las zonas de beneficio económico en Panamá tenemos actividades fuertes en la parte de manufactura, en la parte de comercio también, lo que es la distribución de mercancías o la exportación de mercancías hacia otros países. Y pues evidentemente nos toca entonces revisar qué es lo que podemos o podríamos estar haciendo mal o omitiendo que nos pudiera llevar a una revisión por parte de la autoridad tributaria, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos genéricos que pueden llevarnos a una revisión por parte de la autoridad tributaria? Pues bueno, como primer ejemplo, las utilidades o pérdidas
contables, financieras o fiscales de manera recurrente dentro de nuestros estados financieros o declaraciones. Si yo como empresa estoy reportando continuamente una pérdida operativa en mis estados financieros o una pérdida bruta inclusive dentro de nuestros estados financieros, esto evidentemente va a generar un incremento en la posibilidad de revisión por parte de la autoridad tributaria. Si el 100% de mis compras o el 100% de mis ingresos están ligados a una operación con una parte relacionada y yo como empresa en Panamá soy incapaz de generar una rentabilidad mínima, aunque sea a nivel bruto o a nivel operativo en mis estados financieros año con año, pues esto ya denota o da un indicativo de que quizá algo no esté bien pactado a nivel de operaciones intercompañía, ¿no? Y con esto quiero regresar al principio de independencia efectiva. Si recordamos este principio, nos habla de que todas las operaciones que llevamos a cabo con partes relacionadas deberían de estar considerando los precios o las contraprestaciones que pactaría yo con terceros independientes, ¿no? Deberíamos de ver a cada entidad como una empresa independiente y no caer en el supuesto de que por ser parte del mismo grupo pues podemos tener tratos preferenciales o condiciones distintas a lo que llevaríamos con empresas que no tienen ninguna relación con nuestro grupo. Entonces, si yo año con año tengo un solo cliente o un solo proveedor y la negociación que yo llevé a cabo con este cliente o proveedor me imposibilita a mí como empresa en Panamá generar una ganancia, generar una rentabilidad, aunque sea mínima, en mis estados financieros, pues evidentemente estoy separándome del comportamiento que yo llevaría a cabo con un tercero independiente. Si fuera un cliente o un proveedor independiente, pues yo como empresario buscaría renegociar los términos y condiciones de mis acuerdos o buscar otro cliente o buscar otro proveedor que sea más competitivo para poder mostrar y generar una rentabilidad en mis estados financieros. Entonces, más allá del propósito de las zonas de beneficio económico para atraer inversión extranjera, para poder facilitar el desarrollo de ciertas industrias dentro del país, pues no debemos de obviar que todas las operaciones que llevemos a cabo con empresas de nuestro mismo grupo, pues deberían de ser llevadas a cabo bajo el principio de independencia efectiva. Otro indicador de riesgo o factor que puede incrementar las revisiones por parte de la autoridad tributaria es llevar a cabo operaciones que involucren el uso o la explotación de activos intangibles, como pudiera ser típicamente una regalía por el uso de alguna marca, ¿no? Cuando tenemos este tipo de transacciones con partes relacionadas, debido a la naturaleza de los activos intangibles que son complejos de evaluar, complejos de encontrar también operaciones similares en el mercado abierto que puedan validar si esa tasa de regalías está pactada a valor de mercado o no. Pues generalmente cuando revelamos dentro de nuestro formulario 930 operaciones que tienen que ver con activos intangibles, esto incrementa ya en automático, me atrevería a decir, la posibilidad de revisión o de escrutinio por parte de la autoridad tributaria, pues saben que este tipo de transacciones se prestan a estrategias fiscales agresivas o estrategias de planeación fiscal que pues no pudieran ser necesariamente favorables para el país de Panamá en este caso. Las operaciones internacionales, pues evidentemente le interesa a Panamá conocer qué es lo que está sucediendo en operaciones internacionales entre partes relacionadas, puesto que pudiera haber una erosión de la base gravable o pudiera haber por ahí algún traslado de beneficios de manera sintética hacia otros territorios fuera de Panamá. Y finalmente, el comportamiento tributario, ¿no? Oye, si estoy cada año presentando fuera de tiempo los formularios, si cada año estoy pidiendo prórrogas, si cada año estoy presentando con errores o con inconsistencias mis formularios, llámese impuesto sobre la renta, llámese el formulario 930 o cualquier otro tipo de reporting que se tenga que llevar a cabo en la compañía, pues esto va a generar obviamente un perfil de riesgo más alto para la compañía independientemente de si tenemos pérdidas o si tenemos operaciones por regalías o intangibles. Si estamos constantemente incumpliendo con nuestras obligaciones fiscales, pues seguramente entraremos ya en la lista de clientes frecuentes de la autoridad tributaria, ¿no?
Bien. Y luego están los riesgos específicos en materia de precio de transferencia, que estos no tienen que ver quizá tanto con la forma de cómo estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales, sino más bien con el fondo o la sustancia de mis operaciones con partes relacionadas, ¿no? Como ya les comentaba yo, el tema de tener operaciones de transferencia de intangibles, por ejemplo, una enajenación de una marca propia, seguramente va a detonar un requerimiento o una carta de invitación por parte de la autoridad tributaria. Una reestructuración de negocio, enajenaciones de acciones, eso puede generar también una notificación por parte de la autoridad tributaria, más cuando se trata de enajenación de acciones entre partes relacionadas, ¿no? Un pago de intereses o deuda o endeudamiento excesivo también puede generar una invitación por parte de la autoridad tributaria que nuestras deudas con partes relacionadas sean excesivas con respecto al valor de nuestro capital contable, o bien que tengamos una cuenta por pagar con una parte relacionada que no se mueve durante año con año, que tengamos la misma antigüedad en estas cuentas por pagar o peor aún en cuentas por cobrar con partes relacionadas, va a generar también un requerimiento o una revisión seguramente por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Tener un estudio de precio de transferencia deficiente o inexistente también va a generar, obviamente, problemas serios en materia de precio de transferencia con la autoridad tributaria. Debo decir que al día de hoy todavía por ahí nos buscan algunas empresas en Panamá que han sido notificadas por parte de la DGI para hacer entrega del estudio de precio de transferencia. Y cuando uno platica pues con este tipo de compañías para hablar un poquito sobre pues la historia de cómo se ha ido manejando este cumplimiento, porque quizá la notificación es sobre el estudio de 2019, 2020, pues en muchas ocasiones nos encontramos con que las compañías se aventuran todavía a presentar un formulario 930 sin tener un estudio de precio de transferencia elaborado o contratado, ¿no? Por ahí algún abogado, algún asesor financiero, contador, inclusive el mismo contador de la compañía, pues se aventura a presentar este formulario para salir del impasse y pues dentro de un año, meses después, llega la carta de invitación por parte de la autoridad tributaria para que hagamos entrega del estudio que respalda este formulario, ¿no? En ese momento, pues ya tenemos un plazo legal que nos da la autoridad tributaria para proporcionar esta documentación y pues seguramente será muy difícil poder elaborar un documento sólido que además empate con lo que se haya presentado en ese formulario 930, ¿no? Que haga sentido con lo que se haya declarado en su momento. Esto evidentemente pues es un factor de riesgo para las compañías y es una práctica que pues obviamente sobra mencionar, no recomiendo en lo más absoluto, ¿no? Eh, y bien, operaciones con partes relacionadas en países de baja o nula tributación, pues creo que, digo, la lista de países que pudieran ser considerados como de baja o nula tributación cambia cada año y por ahí van entrando y saliendo distintos países, pero pues creo que no tengo que mencionar algunos ejemplos típicos de este tipo de territorios o países, ¿no? Cuando tenemos operaciones con este tipo de empresas relacionadas que están situadas en estos territorios donde internacionalmente se sabe que la carga tributaria es baja o nula, pues tendremos un mayor riesgo de revisión por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Independientemente de si tenemos una renta gravable o si somos contribuyentes o no del impuesto sobre la renta, cuando tengamos operaciones con este tipo de compañías en este tipo de territorios, seguramente estaremos llamando la atención de la autoridad tributaria. Y bien, esto en resumen es un poco lo que pudiera llevarnos a recibir una carta de invitación por parte de la autoridad tributaria. Ahorita voy a pasar a hablar de específicamente en las operaciones intercompañía más comunes que se dan por parte de las empresas en Panamá, pues cuáles son los factores que debemos de cuidar en cada una de estas operaciones para asegurarnos de que estén bien pactadas y bien documentadas. Adolfo, no sé si tengas algún comentario aquí. No, Francisco, adelante. Muy bien, perfecto.
¿Cuáles son los criterios, digamos, que utilizan las autoridades tributarias para seleccionar los contribuyentes que van a revisar o que van a fiscalizar? Pues algunos de ellos ya los mencioné, pero a grandes rasgos, una tendencia en cuanto al comportamiento tributario, si venimos incumpliendo, si venimos presentando tarde las obligaciones, pues seguramente vamos ganando puntos ahí en el tablero de candidatos a revisión por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Los valores declarados en las operaciones con partes relacionadas, si no son consistentes los montos de las operaciones intercompañía declarados dentro del formulario 930 y los montos de las operaciones con partes relacionadas en la declaración jurada de renta, por ejemplo, o en cualquier otro tipo de reportes, inclusive en nuestros estados financieros y nuestra contabilidad, vamos a generar ahora sí que puntitos extras también para ese tablero de candidatos a revisión por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Tener operaciones con paraísos fiscales o territorios de baja o nula imposición, no tener una rentabilidad financiera dentro de nuestros estados financieros, pues evidentemente nos va a llevar también a tener que explicar por qué somos incapaces como compañía en Panamá de generar una rentabilidad contable o financiera. Eh, y bueno, algunos otros factores como ya modelos de riesgo que la autoridad tributaria pueda llegar a instrumentar, por ejemplo, pues operaciones de regalías, operaciones con paraísos de bajo nula tributación. Todo esto va sumando, pues ahora sí que palomitas o puntitos, checkmarks, pues dentro de la matriz de riesgos de la autoridad tributaria, y eso nos va a llevar evidentemente a recibir una carta de invitación por parte de la autoridad, ¿no? Bien, vamos entrando entonces ya específicamente en qué debemos de cuidar en el tema de las transacciones intercompañía más comunes que podemos encontrar en empresas dentro de Latinoamérica y dentro de Panamá. Este tipo de transacciones lo seleccioné yo personalmente con base en las transacciones que vemos con mayor frecuencia dentro de nuestros clientes en Panamá, ¿no? Tenemos operaciones que involucran, por ejemplo, el uso o aprovechamiento de una marca, ¿no? Una tasa que se paga sobre ventas por la distribución de algún producto que va con una marca propia que es propiedad de nuestra parte relacionada, ¿no? Tenemos diferentes intangibles que pueden merecer una compensación o una regalía, ¿no? Pudiera ser una patente, pudiera ser el uso de un know-how, pudiera ser el uso de una marca propia, derechos, concesiones, licencias o algún tipo de tecnología propietaria de nuestro grupo por el cual nuestra parte relacionada nos exige una compensación, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de cuidar en el tema de las regalías pagadas a partes relacionadas? Debemos de revisar qué tanta coherencia tiene el comportamiento y la historia de este activo intangible con respecto al pago de una regalía. Voy a poner un ejemplo muy típico y muy práctico, donde quizá pues por ahí podamos empezar a identificarnos, ¿no? Tenemos una marca propia que se ha ido desarrollando dentro de Panamá y que por alguna recomendación esa marca decide enajenarse y trasladarse legalmente a propiedad de una parte relacionada en el extranjero o a propiedad de una parte relacionada, a propiedad de una parte natural, ¿no? De una parte relacionada natural, un accionista que tiene residencia fiscal en otro país. Y como ya es legalmente propiedad de otra empresa o de otra persona esta marca, pues se recomienda configurar un pago de regalías por el uso de esta marca en Panamá, ¿no? Entonces, pues todo parece hacer sentido a nivel legal, se hacen los contratos de la enajenación de la marca, se hacen los contratos de regalía, se pone por ahí una tasa de regalías que se supone está valor de mercado porque se acercaron con su asesor de precio de transferencia y les hizo un cálculo de hasta cuánto pudieran pagar de regalías, pero pues la autoridad tributaria tiene algunas otras preocupaciones en relación con las operaciones que involucran intangibles y tienen que ver con
las actividades de desarrollo, de mejora, de mantenimiento, de protección y de aprovechamiento o explotación de estos activos intangibles. La autoridad tributaria y la OCDE a nivel internacional proponen la idea de que no es lo mismo ser el propietario legal de un intangible que ser el propietario económico de un intangible. Y la diferencia recae en la participación que haya tenido cada una de las partes en estas actividades de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación del intangible. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Por ejemplo, en el tema del desarrollo, oye, cuál fue la empresa o la parte que desarrolló inicialmente la marca, que pagó por el diseño de los signos distintivos, del diseño, del sitio web? ¿Quién fue el que adquirió la tecnología o el licenciamiento relacionado con la marca? ¿Quiénes son los que establecen los estándares de calidad de los productos o servicios que al final van a repercutir en el reconocimiento de esta marca dentro de un mercado específico? En la parte de la mejora, oye, ¿quién es el que invierte constantemente en la publicidad, en la promoción, en la propaganda de los productos o servicios que al final va generando un reconocimiento y un incremento en el valor de esta marca, ¿no? ¿Quiénes son los que invierten en el mejoramiento de la experiencia del cliente cuando nos compran nuestros productos o nos compran nuestros servicios? ¿Cuál es la empresa que se dedica a velar porque mejore la experiencia del cliente, ¿no? En el tema de mantenimiento, pues bueno, ¿quiénes controlan el estándar de calidad? ¿Quiénes hacen este monitoreo para verificar que la marca siga manteniendo su valor a través de sus servicios y de los productos que van ligados a esta marca, ¿no? Que no vaya mermando la calidad de estos servicios o productos a un punto que vaya también mermando el valor de la marca o su reconocimiento dentro del mercado. En cuestión de protección, si encuentro a otra empresa o a una persona que está haciendo mal uso de nuestra marca, de nuestros signos distintivos, que está inclusive vendiendo mercancía pirata, como le decimos nosotros acá en México, o mercancía impostora, digamos, que lleva nuestra marca, ¿quién se va a encargar de perseguirlo, de demandarlo, de hacer que desista de estas prácticas, ¿no? ¿El dueño legal de la marca o la parte que está pagando la regalía al dueño legal de la marca, ¿no? Y en la parte de explotación, pues, ¿quién se beneficia de la explotación de estos productos o servicios? Entonces, debemos de revisar el historial del intangible y irnos hacia atrás y ver quién es el que ha invertido a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel de recursos en este tipo de actividades, porque ahí es donde vamos a poder encontrar un diagnóstico de si el dueño legal de la marca al cual estamos pagando la regalía es en realidad el dueño económico de la marca de la que se trata, o si más bien, pues es meramente el dueño legal, pero todas las actividades las ha realizado la empresa en Panamá, que está pagando una regalía sobre cada venta que realiza por el uso de esta marca, ¿no? Entonces, ya la autoridad tributaria, cuando observa que el comportamiento evidencia que el dueño legal de la marca no es el dueño económico de la marca, pudiera reprochar o rechazar el pago de estas regalías por el mero aprovechamiento de esta marca, argumentando que el dueño económico del intangible es en realidad la empresa en Panamá, ¿no? Entonces, ojo con las operaciones que involucren intangibles, ojo con las tasas de regalías aparte relacionadas que realmente no hacen nada por el valor o mantenimiento de esta marca, ¿no? Ojo con esas regalías pagadas a países de baja o nula tributación que buscan pues obviamente solamente un aprovechamiento, un incentivo fiscal. Bien, esto con el tema de las regalías, evidentemente habrá que tener un contrato, habrá que asegurarnos que la tasa de regalías pues esté a valor de mercado, pero también el trasfondo de la operación debe de hacer sentido en tema de propiedad legal y económica. En financiamiento intercompañía, pues es muy común que las empresas en Panamá tengan préstamos con sus partes relacionadas en el extranjero o en Panamá y que se vayan financiando en capital de trabajo por medio de líneas de crédito con su casa matriz o por medio de una tesorería centralizada por algún miembro del grupo, ¿no? Sin embargo, debemos de revisar
que tengamos en primer lugar la capacidad de pago para que un tercero independiente nos preste ese dinero, ¿no? Oye, ¿por qué mi parte relacionada me debería de otorgar una línea de crédito a una tasa de interés menor que la que me costaría obtener esa misma línea de crédito con un banco en Panamá, ¿no? Si la respuesta es que el banco no nos prestaría, pues evidentemente la tasa de interés no debería de ser menor a la que me cobraría un banco, ¿no? Si yo le voy a prestar a, a un tercero independiente, si yo, Francisco, le voy a prestar dinero a Adolfo, pues me aseguraría de que Adolfo tenga la capacidad de pagarme, ¿no? Antes de prestarle dinero. Y si veo que no tiene esa capacidad o tengo dudas o factores que me generan algún riesgo o alguna desconfianza, pues yo debería de repercutir esa desconfianza en la tasa de interés. Debería de ser una tasa de interés que para mí valga la pena el riesgo de que esa persona caiga en incapacidad de pago sobre el monto que yo le estoy prestando, independientemente de si es mi parte relacionada, de si yo soy dueño de las dos compañías, de si yo tengo alguna situación que pudiera parecer que es irrelevante la condición financiera que pacto en este financiamiento, ¿no? Entonces, debemos de revisar que los préstamos intercompañías se lleven a cabo como se pactarían con terceros independientes y también en no caer en el endeudamiento excesivo en nuestros estados financieros, ¿no? Tener una rotación adecuada, máxime cuando nosotros somos quienes prestamos a nuestra parte relacionada, pues debemos de estar cobrando, debemos de estar dando vuelta a esa cuenta por cobrar y no dejarla congelada a través del tiempo, ¿no? Por el hecho de ser nuestra parte relacionada. Recomendaciones, tener un contrato. Obviamente por cada financiamiento debemos de tener un contrato con nuestra parte relacionada donde se establezca pues si hay una garantía o no sobre el financiamiento proporcionado a la parte relacionada. Tener también bien a la vista cuál es la contraprestación, cuál es el costo de ese dinero, cuál es la tasa de interés, cada cuánto se va a capitalizar el interés de este financiamiento, si va a haber un periodo de gracia o no, que yo no recomiendo el periodo de gracia. Y también, pues, cuál es la moneda, cuál es el plazo máximo de pago, qué va a pasar en caso de impago, ¿no? Cuáles son las garantías que da el que recibe el financiamiento para merecer este fondeo, ¿no? Este financiamiento desde inicio. Entonces, si tenemos préstamos, si no tenemos un contrato intercompañía que cumpla con estos requisitos, pudiéramos estar ya faltando al requisito de la sustancia y la forma en las operaciones con partes relacionadas. En términos de servicios intercompañía, este es un caso bastante típico todavía también en Latinoamérica y en Panamá, que es que a final de año, pues llega por ahí el facturón de la casa matriz o el facturón de la parte relacionada en el extranjero por los servicios de management o los servicios de soporte o los servicios corporativos, donde pues a veces la empresa en Panamá recibe esta factura donde no se incluye ningún desglose de cuál es la metodología para llegar al precio de los servicios. No se menciona si es una cuota por hora, si va en relación a un contrato. Realmente recibimos la factura y pues se paga porque viene la directiva desde casa matriz de pagar esa factura, ¿no? Sin embargo, en términos de pagos de servicios a partes relacionadas, les quiero comentar que esta es una de las operaciones que tiene una mayor incidencia de requerimientos de información y revisión por parte de la autoridad, no solamente para contribuyentes de zona de beneficio económico, sino para contribuyentes en general que pagan servicios a partes relacionadas en el extranjero, ¿no? Tenemos que revisar que sean servicios que efectivamente son necesarios para nuestra operación en Panamá. Es decir, que no estemos pagando nosotros costos asociados, por ejemplo, a la estructura jurídica de nuestro grupo multinacional. Oye, que me están repercutiendo el costo de el equipo jurídico financiero que paga a nivel casa matriz, nuestra parte relacionada, para beneficio del grupo en general, ¿no? Oye, ¿eso afecta o no afecta mi operación en Panamá?
Si yo no lo pago, ese servicio se detiene mi operación en el país, puedo caer en situación de ya no poder operar o realmente me están prorrateando un gasto del grupo a mi empresa en Panamá que no representa ningún beneficio para mi actividad empresarial, ¿no? Entonces, ojo con eso. Costos asociados a la reportería. Estos se conocen como actividades propias de los accionistas y son del interés de los accionistas del grupo que se realicen, pero no necesariamente es un gasto necesario para la actividad de negocio en Panamá. Entonces debemos de tener cuidado de no estar pagando gastos que no nos corresponden simplemente por el hecho de que viene la factura de nuestra casa matriz o de nuestra parte relacionada. Duplicidad en los servicios que me estén facturando desde mi parte relacionada o desde mi casa matriz, servicios financieros y contables, y que yo aparte en mi balanza o en mi estado de resultados tenga gastos por pagos a proveedores externos por servicios financieros contables, ¿no? ¿Cuál es la explicación de que yo tenga esta duplicidad de proveedores para el mismo tipo de servicios en mis estados financieros, ¿no? Entonces, si caemos en la situación de estar pagando un servicio duplicado en nuestra parte relacionada, pues podríamos tener ahí un cuestionamiento por parte de la autoridad tributaria. Si es factible y posible que tengamos servicios que se parezcan o se asemejen por parte de un proveedor independiente y de una parte relacionada, pero deberíamos de tener documentado y poder explicar en qué se diferencian y por qué necesito yo tener dos gastos de servicios contables y financieros en mi estado de resultados y en mi operación, ¿no? Y finalmente, considerar la forma que adoptaría la remuneración en condiciones de plena competencia. Es decir, si yo estoy pagando una factura a un proveedor, yo típicamente quiero saber cómo están determinando el precio que me están cobrando, ¿no? Si yo contrato a Adolfo para que me preste un servicio legal, pues yo pensaría que Adolfo me puede mandar una propuesta de servicios donde me va a mostrar sus honorarios y me va a explicar que va en función de las horas que va a invertir en esa consultoría. Y al final, pues yo puedo decidir si acepto o no acepto esas condiciones y esa contraprestación, ¿no? Lo mismo con los servicios que pagamos a nuestra parte relacionada. Si viene la autoridad tributaria y nos pregunta, oye, dime cómo España o cómo tu parte relacionada está determinando que a final de año te tocan pagar $23,000 por servicios contables y financieros, pues uno debería de tener la capacidad de poder explicarles, bueno, este servicio viene de un contrato de prestación de servicios que aquí tengo firmado. Aquí tengo además la evidencia del servicio que estoy recibiendo por parte de mi casa matriz que justifica el pago de $23,000, ¿no? Al año, por poner un ejemplo de un valor que pudiera a lo mejor parecer excesivo para el tipo de servicio que se está pagando, ¿no? Es importante que consideremos que el hecho de tener una factura y el hecho de tener un contrato no es suficiente para que una operación tenga la sustancia y el sentido económico para ser admitida por la parte, por la autoridad tributaria, ¿no? Debemos de revisar qué es lo que nos están cobrando y si de verdad es necesario para nuestra actividad. Y esto es un poco lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para documentar las operaciones de servicios aparte relacionadas? Debemos de tener un contrato, debemos de detallar las actividades que va a desempeñar la parte relacionada en torno a este servicio, ¿no? Oye, voy a hacer la revisión de tu contabilidad de manera periódica, voy a revisar los estados de cuenta bancarios, voy a revisar la utilización de tus excedentes de flujo de efectivo, voy a aconsejarte sobre cómo maximizar o invertir esos flujos. Ese tipo de ejemplos deben de venir en el contrato como una descripción de cuáles son las actividades que va a desempeñar y que merecen ese pago a finales de año, ¿no? Documentación que acredite la real prestación del servicio.
tener entregables, una propuesta de servicios, correos electrónicos, memorándums, reportes de actividades por parte de la empresa que nos está cobrando ese servicio, ¿no? Vuelvo al ejemplo. Si yo hubiera contratado un tercero independiente como Adolfo, pues Adolfo me va a estar mandando correos electrónicos, me va a estar mandando un entregable, al final una presentación quizá como esta que estamos viendo el día de hoy. Vamos a estar recibiendo evidencia de que recibí un servicio a cambio de ese pago. Entonces, si ustedes tienen pagos, aparte relacionadas, residentes en el extranjero, peor aún, residentes en países de baja o nula tributación, donde ustedes no tienen ninguna evidencia aparente de que recibieron un servicio, pues ojo con eso, ¿no? Tendríamos que estar trabajando en documentar este tipo de pagos aparte relacionadas. Que las contraprestaciones disten del principio de plena competencia, pues evidentemente va a ser un factor de riesgo y tendríamos que revisar cómo está la parte relacionada determinando el precio de los servicios, ¿no? Si vamos a pagar gastos prorrateados o que es simplemente una distribución de un costo que se le paga a un proveedor en el extranjero, tenemos que tener bien claro cuál es la llave de prorrateo o de asignación que se está utilizando para asignar la parte que nos toca pagar a Panamá, ¿no? No debemos de caer en el tema de que pues simplemente así lo dice la casa matriz y yo mando el pago, ¿no? Yo sé que en ocasiones como contador de compañía, pues va a ser difícil tener visibilidad de cómo la parte relacionada nos repercute un costo o un gasto, ¿no? A una empresa en Panamá que a lo mejor pues puede ser un centro de costos para el grupo multinacional y que no puede ser una empresa tan significativa a nivel grupo, pero sí debemos de hacer el esfuerzo de por lo menos preguntar qué es lo qué es lo que nos están cobrando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pagando? Bien, Adolfo, pues creo que estamos listos para pasar a la sección final de la presentación, que es la parte de los requerimientos, las notificaciones de la autoridad tributaria y qué recursos tenemos nosotros como contribuyentes o como empresas en Panamá para poder sobrellevar estos procesos, ¿no? Entonces, en el momento que quieras interrumpirme, por favor, toma el micrófono y si quieres aportar algo, pues adelante, porque seguramente como abogado y como panameño, pues tendrás aportaciones valiosas en esta parte, ¿no? Eh, Hablando sobre cuáles son los riesgos de incumplimiento por parte en Panamá referentes a precio de transferencia, tenemos dos principalmente, ¿no? Tenemos el riesgo de caer en una multa y esta multa puede ser por fallar en la presentación del formulario 930 o del informe de precio de transferencia. La multa es equivalente al 1% sobre el monto total de las operaciones con partes relacionadas sin poder exceder de $1.000.000 por multa. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros reportamos en la declaración del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en las casillas de operaciones con partes relacionadas, operaciones por $10 millones, pues nos podrán multar hasta por el 1% de estos $10 millones, ¿no? Entonces, como podrán ver, la multa puede ser bastante cuantiosa simplemente por obviar la presentación de un formulario de precio de transferencia, ¿no? Por otro lado, también podemos ser acreedores en caso de que la autoridad tributaria identifique que no tenemos un estudio de precio de transferencia, nos notifique para que hagamos entrega de este estudio y nosotros fallemos en entregar la documentación comprobatoria a una multa que puede ir de $5,000 hasta $10,000, ¿no? $5,000 en el primer caso por no tener la documentación comprobatoria y hasta $10,000 en un caso de reincidencia, ¿no? Donde en un segundo año o en una segunda ocasión nos piden el estudio de precio de transferencia y fallamos en proporcionarlo a la autoridad tributaria. Entonces, es importante comentarlo. Más adelante vamos a ver cómo son cómo son estas notificaciones por parte de la DGI y qué es lo que podemos hacer ante ante una de estas notificaciones. También tenemos riesgos de ajuste y aquí me voy a centrar en las operaciones que representan un ingreso para la empresa en Panamá. Cuando son con partes relacionadas, el ingreso va a estar sujeto a si se respetó o no el principio de plena competencia.
Si nosotros estamos cobrando o vendiendo demasiado barato a nuestra parte relacionada, por ser nuestra parte relacionada, pues el ingreso podrá estar subvaluado en nuestros estados financieros. Y ese ingreso subvaluado puede tener también un efecto a nivel de tarifas o a nivel de impuestos directos que se paguen sobre los ingresos en las empresas de zona de beneficio económico, si hubiera alguno. Entonces, es importante verificar que las operaciones que representan un ingreso para nosotros como empresa en Panamá con nuestras partes relacionadas, pues estén pactados a valor de mercado. ¿Qué pasa si no tengo un estudio de precio de transferencia? La autoridad tributaria me lo requiere, fallo en proporcionarlo, ya pagué mi multa del 1% sobre el valor de mis operaciones. La autoridad tributaria tiene la facultad de hacer su propio análisis de precio de transferencia y determinar si estos ingresos con nuestras partes relacionadas se pueden considerar a valor de mercado o si en efecto están subvaluados con respecto al ingreso que hubieran obtenido si esa misma transacción se hubiera llevado a cabo con un tercero independiente, ¿no? Y tiene la capacidad la autoridad tributaria de recalcular el ingreso que debimos de haber reportado en nuestros estados financieros y exigir el pago de las tarifas o de los tributos que se dejaron de pagar por no llevar a cabo la operación a valores de mercado en cumplimiento con el principio de plena competencia, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, en la tormenta perfecta, pudiéramos pagar nosotros nuestra multa del 1% por fallar en reportar nuestro formulario 930. Si no tenemos el estudio y no lo podemos proporcionar, podríamos pagar nuestra multa de $5,000 y adicionalmente, pues entrar en un tema de auditoría de precio de transferencia con la DGI, donde determinen que nuestro ingreso debió de haber sido superior al ingreso que tenemos en nuestros estados financieros. Bien, hablando entonces ya sobre el tema que creo yo está de moda ahorita en Panamá y se ha mantenido en boga en todos los especialistas de precio de transferencia, pues son estas notificaciones que ha ido recibiendo los diferentes contribuyentes y empresas en Panamá en relación a precio de transferencia. Aquí quiero resaltar que desde el año 2020, desde pandemia, inclusive en 2019 diría yo, hemos visto un incremento notorio en las notificaciones y la cantidad de notificaciones que se han emitido por parte de la DGI a las empresas en Panamá. Estas notificaciones se dividen en dos tipos principalmente. La notificación sobre el formulario 930 o sobre el informe de precio de transferencia y la notificación sobre la documentación de precio de transferencia o el estudio de precio de transferencia, ¿no? Como ya les comentaba, en caso de que sean notificados por el incumplimiento en la presentación del formulario 930, esta notificación ya viene cargando o notificando al contribuyente sobre la multa del 1% sobre el valor de las operaciones reportadas en la declaración de renta. Inclusive en la notificación ya viene calculado el importe de la multa que se va a cargar al contribuyente, ¿no? Y la segunda notificación por parte de la DGI que está haciendo llegar a diferentes empresas en Panamá se refiere a hacer entrega de la documentación comprobatoria que respalda el formulario 930 presentado el 30 de junio pasado, ¿no? O a los 6 meses de terminado el ejercicio fiscal. Esto se refiere básicamente a que entreguemos en un formato de CD, pues digo, todavía se utilizan los CDs por ahí, evidentemente, eh, del estudio de precio de transferencia y de toda la información que respalda este estudio de precio de transferencia, ¿no? Llámense hojas de cálculo, información de las empresas comparables, etcétera. Para esto nos dan un plazo de 45 días hábiles. Entonces, si ustedes presentaron un formulario 930 y decidieron que no necesitaban contratar a un especialista para que elaborara un estudio de precio de transferencia, pues tendrán ya notificados, tendrán 45 días hábiles para buscar a ese asesor al que le dijeron que no y decirle que siempre sí necesitan el estudio de precio de transferencia y que además necesitan que empate con el formulario 930 que se aventuraron a presentar ante la DGI, ¿no? Entonces, evidentemente, pues como asesor de precio de transferencia, los honorarios seguramente serán distintos a lo que se cotizó en su momento por la preparación de un estudio con el debido tiempo y la debida preparación. Es importante señalar esto porque, pues,
Debo decir que es un gran número de contribuyentes en Panamá el que se aventura a presentar este formulario y que cae en esta situación de tener que correr a preparar el estudio de precio de transferencia para poder cumplir con los tiempos de la autoridad tributaria, ¿no? En el caso de la notificación del formulario 930, es importante mencionar que el plazo es de 10 días hábiles para poder presentar este formulario. 10 días hábiles, pues es nada de tiempo para poder presentar un análisis de precio de transferencia congruente y que haga sentido con la información de nuestras operaciones con partes relacionadas. Si nos requieren en un lunes, pues tenemos prácticamente esa semana y la semana siguiente, cuando mucho, para poder estar presentando ese formulario. Y si no tenemos el detalle de por qué le pagamos eso a nuestra casa matriz, si no tenemos contratos, si no tenemos una justificación de cómo es que determinamos los ingresos o los gastos intercompañía, pues va a ser bien difícil poder presentar un formulario 930 que sea defendible en caso de mayores cuestionamientos por parte de la autoridad tributaria, ¿no? Bien, aquí es un poquito el resumen. La notificación del formulario 930, se asigna la multa del 1%, se otorga un plazo de 10 días y es posible presentar un escrito de reconsideración ante la autoridad para pues explicarle o exponer las razones de por qué se dio este incumplimiento con el formulario 930. Les voy a poner un ejemplo que puede llegar a suceder. La persona que presentó la declaración de jurada de renta colocó por error montos en las casillas que corresponden a partes relacionadas. Oye, por desconocimiento de la materia de precio de transferencia, se reveló por ahí un importe. La DGI vio que venía un monto de operaciones con partes relacionadas y no llegó un formulario 930 de ese contribuyente, por lo cual carga la multa y notifica al contribuyente. Pero resulta que en realidad ese monto no es una operación con una parte relacionada, es una operación con un cliente o con un proveedor independiente. Bueno, entonces presentamos el escrito de reconsideración explicándole a la autoridad que en realidad no se trata de una operación con partes relacionadas, que se trata más bien de un error en la presentación de la declaración jurada de renta y que pues reconsidere la aplicación de esta multa, ¿no? Podrá ser negativa o podrá ser positiva la respuesta de la autoridad tributaria, pero pues existe esta posibilidad de presentar este escrito de reconsideración cuando haya situaciones que ameriten quizá el desestimar esta multa del 1%, ¿no? Y en cuestión del requerimiento del estudio de precio de transferencia y el reporte maestro, se solicita la entrega de esta información, se solicita la información referente al grupo empresarial, no nada más a la empresa de Panamá, sino a la información referente al grupo al que pertenezco. Un poquito más adelante vamos a ver más detalle. Y se otorga un plazo de 45 días hábiles para presentar esta información ante la autoridad tributaria. Bien, ¿qué es el informe maestro? El informe maestro nos lo solicitan cuando nos solicitan el estudio de precio de transferencia. Este informe maestro ustedes no lo van a encontrar dentro de un artículo del Código Fiscal de la República de Panamá. No van a encontrar tampoco un formulario en el iTax para presentar este informe maestro. No van a encontrar tampoco lineamientos sobre quiénes deben de tener o presentar este documento. Lo único que se incluye es un artículo en un decreto que es el decreto 390-2016, donde en su artículo 11 se faculta a la DGI para solicitar a todas las empresas la información referente al grupo multinacional al que pertenece. Este artículo enlista pues toda la información que debe de contener o que puede solicitar referente al grupo multinacional. Y ese listado es prácticamente una copia del listado de información que debe de contener un reporte maestro de precio de transferencia o un master file, como lo define la OCDE en sus guías de precio de transferencia para contribuyentes y administraciones tributarias. Es decir, no hay un formulario, no hay un lineamiento de quién lo debe de tener o no. Simplemente mediante este decreto la DGI se faculta para poder solicitarlo a todos los contribuyentes. Entonces,
Cuando la DGI nos notifica y nos dice, entréganos tu estudio de precio de transferencia porque algo nos llama la atención o algo no nos hace sentido del formulario 930 que presentaste, nos van a solicitar también la información del artículo 11 del decreto 390, que es el reporte maestro o el master file, que como se le conoce también. ¿Qué nos pide este reporte maestro o este master file? Nos pide información relacionada a 5 principales cuestiones, que es la estructura organizativa del grupo. Tengo que yo revelar todo el árbol societario de mi grupo multinacional hasta llegar al beneficiario controlador o al último beneficiario, ¿no? Hasta arriba de la pirámide, si le quieren llamar de alguna manera, o hasta arriba del árbol, quiénes son los accionistas de las diferentes sociedades y quiénes son las diferentes personas naturales que se involucran en la tenencia accionaria del grupo. La descripción del negocio del grupo. Oye, háblame de los 5 principales productos o servicios del grupo multinacional, háblame de cómo generan beneficios para todo el grupo, cuáles son los acuerdos que se tienen intercompañía principales, cuáles son los principales mercados, qué reestructuras ha habido dentro del grupo multinacional. Tenemos que hablar también sobre si alguna empresa del grupo está pasando por alguna controversia con la autoridad tributaria en su país. Máxime si es una controversia en precio de transferencia. Tenemos que revelar cuál es la situación de ese conflicto o de esa auditoría y en qué situación está el contribuyente en su país con respecto a ese proceso de fiscalización. Los intangibles que se involucran dentro del grupo. Oye, ¿quién es el propietario de las marcas? ¿En dónde están registradas las marcas del grupo, de los productos o de los servicios? Y transparentar también, pues, el historial de esa marca, ¿no? ¿Dónde se desarrolló, dónde se registró, quiénes son las empresas que se han involucrado en el desarrollo de esos intangibles? Si hay una tecnología propietaria, pues hay que hablar de quién la desarrolló, dónde se patentó, quién la protege, etcétera. Actividades financieras, ¿de dónde viene el grupo, del financiamiento del grupo, ¿no? Oye, ¿es con capital de los accionistas? ¿Es con el mismo flujo de efectivo de las compañías que se financia todo el grupo? ¿O existen líneas de financiamiento a nivel internacional con otros bancos en el extranjero por medio de las cuales se financian todos los flujos de capital de trabajo del grupo cuando se requiere, ¿no? ¿Quién financia las inversiones de capital en las diferentes empresas del grupo? Todo esto es lo que tenemos que transparentar en este reporte maestro. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los acuerdos de servicios que se tienen entre las partes relacionadas? Oye, que me dices que Casa Matriz es la que se encarga de los servicios de management para todo el grupo. Bueno, quiero ver el contrato de la Casa Matriz donde se describan cuáles son las actividades que van a merecer un cobro de management fees al final del año a todas las subsidiarias, ¿no? Todo este tipo de acuerdos intercompañía debemos de transparentarlos. Si yo soy la empresa SEM que estoy prestando servicios a todas mis partes relacionadas en el extranjero, yo tendría que transparentar pues el acuerdo de servicios con todas las partes relacionadas donde se describen las actividades que yo estoy llevando a cabo como una empresa SEM para mi grupo multinacional. Entonces, como verán, es información bastante relevante sobre el grupo multinacional, no solamente sobre la empresa en Panamá, y es información que a lo mejor no vamos a tener a la mano como contador de empresa en Panamá, ¿no? Vamos a tener que voltear a nuestra casa matriz y pedirles esta información para poder entregársela a la DGI. La buena noticia es que si nosotros somos parte de un grupo multinacional, seguramente la casa matriz ya va a tener este reporte preparado en la gran mayoría de los casos, dado que este reporte maestro puede ser solicitado por la autoridad tributaria en México, en Estados Unidos, en Panamá, en Perú, en Colombia, en Argentina, y el contenido del reporte maestro es en un 90-95% el mismo en todos los países. Inclusive las mismas autoridades tributarias en muchas ocasiones admiten el reporte maestro en idioma inglés o en idioma español en Latinoamérica como el reporte maestro del grupo, ¿no? Entonces, no es que se tenga que generar en este momento si nos lo solicitan, pero sí deberíamos de preguntar a nuestra casa matriz si contamos con él, ¿no? Bien, ya para terminar,
Adolfo, y darte la palabra, un poquito de recomendaciones que debemos de estar revisando en nuestros estudios de precio de transferencia para asegurarnos de que pues, sea un estudio medianamente bien hecho, ¿no? Se deben de analizar todas las operaciones, no se deben de desestimar operaciones intercompañía por el hecho de que representen menos del 5, menos del 10% de nuestros ingresos o de nuestros gastos, ¿no? Documentar y explicar la no aplicación del método de precio de transferencia CUP o el PC, que es el primer método que señala la ley y que es el método más rígido para probar si una operación está a valor de mercado o no. Si yo tengo un préstamo intercompañía, tengo que explicar el por qué no voy a analizar la tasa de interés y voy a utilizar alguna otra metodología de precio de transferencia, ¿no? Explicar y sustentar los criterios de exclusión de las empresas comparables, de los métodos de precio de transferencia. Analizar el ciclo de negocio para explicar pues cuál es la temporalidad de mis ingresos y de mis costos y gastos. Explicar correctamente los ajustes financieros que se puedan hacer dentro del estudio. Si vamos a utilizar información financiera segmentada de nuestra contabilidad, debemos de poder explicar y tener una base lógica para segmentar el ingreso y el costo y el gasto asociado a una operación intercompañía. Debemos de analizar las funciones, activos y riesgos del negocio y de las partes en cada operación. Y finalmente, incluir toda la documentación dentro del estudio, incluir los contratos, incluir el acta de asamblea, incluir cualquier información soporte que sirva para validar que las operaciones están pactadas a valor de mercado. Esto es a grandes rasgos lo que yo les puedo compartir como una guía de buenas prácticas de manera muy resumida para un estudio de precio de transferencia. De entrada, si no tienen el estudio, pues obviamente habría que prepararlo para tenerlo dentro del archivo de defensa y deberíamos de revisar que ese estudio cumpla con pues, los requerimientos de la DGI, ¿no? Con esto yo concluyo mi participación del día de hoy, que ha sido bastante extensa, pero este tema de precio de transferencia pues realmente tiene o nos obliga a cuidar diferentes aristas, ¿no? En el área legal, en el área económica, en el área contable, en el área impositiva. Traté de ser lo más breve, la verdad es que nos da todavía para duplicar el tiempo de esta presentación, pero Adolfo, pues te cedo la palabra para que podamos platicar un poquito sobre las preguntas que nos hicieron llegar y las instancias también jurídicas y legales que podemos tener en estos procesos, ¿no? Sí, gracias Francisco. La verdad muy completo la presentación, como siempre. Y la dinámica es esta, despertar la inquietud, el interés por este tema en las personas que nos están escuchando, que básicamente si tienen operaciones con partes relacionadas eh, en el exterior de Panamá y localmente u otras zonas, entran dentro de la aplicación del régimen de precio de transferencia. Entonces, póngale cuidado a esto porque las sanciones pecuniarias y los alcances en materia tributaria pueden ser graves y sobre todo repercutir en el funcionamiento normal de la empresa. Como bien lo decía Francisco, lo llamó de una forma muy interesante, llamamiento, ¿no? Para nosotros es auditoría pura y dura y nadie quiere escuchar ese nombre realmente. Entonces las auditorías, cuando inician por parte del fisco, sí, es un llamamiento, es una notificación, una comunicación. Y una vez nosotros determinemos que estamos en este proceso, tenga cuidado, se requiere urgentemente revisar la estrategia de defensa con sus asesores tributarios. No maneje esto completamente a nivel interno, es decir, necesita usted una asesoría externa, principalmente de quien le ayudó, le preparó o le presentó el estudio de precio de transferencia y también empezar a analizar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente a lo que hemos presentado. Lo que dijo Francisco es cierto, mucha gente se aventura a llenar ese formulario 930 en junio y pensando cruzan los dedos, como decimos nosotros, el mejor velador al santo devoción y simplemente que no ocurra nada. Pero ojo, tengan mucho cuidado que la Dirección General de Ingresos hoy en día está requiriendo los estudios de precio de transferencia, adicionalmente lo que último que explicó Francisco, que es el archivo maestro. Así que ya frente a eso estamos en una auditoría. Frente a esa situación, si la Dirección General de Ingresos, después de ese llamamiento, después de esa comunicación, le expide una resolución de alcance,
allí inmediatamente ya empieza lo que es un proceso contencioso y donde usted tiene que presentar un recurso de reconsideración. Para ese recurso de reconsideración tenemos 15 días solamente hábiles para sustentar ese recurso de reconsideración y luego apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, y hay que presentar las pruebas en ese momento. Entonces, por eso digo que desde que usted le hacen el llamamiento, oiga, tráigame el estudio de precio de transferencia, tráigame el master file, allí ya usted tiene que ir elaborando una estrategia de defensa frente a las situaciones que usted sabe que pueden encontrar dentro del negocio y los propios estudios que le han realizado. Es importante también tomar en cuenta algunos elementos que yo menciono en esta diapositiva, que es, si usted quiere, puede pedir una relación exacta y detallada. La verdad, el efecto inocuo no es muy fuerte porque eso no detiene el término de los 15 días y es simplemente para decirle a la DGI cómo llegas a la conclusión de esa resolución bajo la cual me estás estableciendo un alcance tributario. Pero por lo general pasan los 15 días y luego después dan la explicación y se le vence a usted el término. Así que eso no suspende término, pero como abogados a veces recurrimos a hacerlo para interiorizar un poco más en el análisis de cómo llegan a tal conclusión por parte del fisco. Nos hemos encontrado con situaciones donde existen errores evidentes en las resoluciones de alcance por parte de la Dirección General de Ingresos, y hay una norma dentro del Código Fiscal que uno le dice, mira, aquí has sumado mal, aquí has determinado un concepto errado, y si el error es evidente y así lo acepta la administración, puede ocurrir una corrección del acto administrativo. Eso es bueno porque eso nos evita todo un proceso administrativo y presentar recursos, que inclusive algunas veces se solventa ese error y aún así queda en alcance, pero se disminuye la cantidad. Así que tome eso en cuenta también, que es una posibilidad dentro de los medios de defensa. La práctica de prueba es muy breve y pocas veces otorgan extensión a los peritos. Por lo general, en la práctica anda entre 5 a 10 días hábiles más, que es lo que dan en tiempo adicional. Las prácticas por lo general dan 20 días para presentar los peritajes, los documentos legales y demás, pero tenemos que tomar en cuenta que con el recurso de reconsideración se presentan las pruebas. También existe el examen de peritos. Los peritos son especialistas en la materia, en este caso en precio de transferencia, los cuales nos acompañan como un medio de prueba necesario para probar los hechos y los fundamentos de derechos que son a nuestro favor. Y por último, el proceso termina con unos alegatos escritos finales por parte del abogado del contribuyente. Siguiente, por favor, Francisco. Sí, el proceso, aspectos de forma a revisar, y he hecho un checklist que siempre tomamos en cuenta. Lo primero, que la notificación inicio del proceso de una auditoría integral, en este caso también de precio de transferencia, el inicio y el final de un proceso administrativo tiene que ser una notificación personal. O que ahí he subrayado que hoy en día existe el domicilio tributario electrónico. ¿Eso qué significa? Todavía no está puesto en marcha del todo, pero ya está en norma, que a usted lo van a notificar no personalmente tocándole la puerta, sino a través de un buzón bajo el cual usted ha puesto un email en su registro único de contribuyente. Ahí en ese buzón va a haber información en su RUC de que usted lo están notificando personalmente, y paralelamente mandan un correo electrónico que es un llamamiento donde dice, oye, tienes una notificación en tu buzón electrónico, en tu domicilio tributario electrónico, sobre una resolución tal. En el momento que usted abra eso, ya usted está notificado y empiezan a correr los términos. Entonces hay que tomar en cuenta bien quiénes revisan eso, la periodicidad de revisión y sobre todo los emails que usted tenga en su registro único de contribuyente, porque es el llamamiento para que usted vaya a ese buzón o a ese domicilio tributario electrónico. Esto es parte de la modernidad y parte de los cambios de la administración tributaria hacia la automatización de los procesos, y también evitar tener a notificadores pues, por todo el país notificando personalmente. Durante un proceso de auditoría deben existir las actas de proceso
las entregas de la documentación y debe hacerse un inventario de esto. Eso es importante que usted mantenga ese control. La DGI, en el momento que le empieza a auditar, va entregando actas de proceso. Dame por favor el mayor, dame por favor el inventario activo fijo, dame este contrato, y se lo pide por escrito. Asimismo, cuando usted lo entregue, entrégalo de forma escrita, por un email, por una correspondencia, y que la acusen de recibido. Eso es parte del orden dentro del litigio procesal y la parte del litigio tributario. ¿El acta de cierre de auditoría debería contar por escrito? Sí, le he puesto un asterisco porque en la práctica no es tan usual, pero uno lo exige de que por favor dame un acta de proceso final, cuáles son tus conclusiones, para ver en qué yo puedo enmendar en el corto tiempo que quizás me queda, de allí a que expidan una resolución de alcance y sea también a su vez notificada. La notificación de la resolución que pone fin a la auditoría, usted puede allanarse, si tienen la justa razón, la Dirección General de Ingresos, o presentar los medios de impugnación, que fue por lo que empezamos, que es el recurso de reconsideración, que es el primer recurso. Tenemos 15 días, hay que presentar las pruebas con el recurso, así que hay que apurarse inmediatamente, que usted tenga el indicio, sepa que usted está en un proceso de auditoría de precio de transferencia. También importante revisar la prescripción de los impuestos. En este caso, muchas veces ocurre que pueden estar auditando periodos prescritos. Y eso es importante también realizar el análisis interno de qué son los periodos que le están auditando o revisando para saber si existe una prescripción en esta materia. Siguiente, Francisco, por favor. Los medios de prueba ya los señalamos, todos aquellos que son permitidos por la Ley 38, que es la Ley de Procedimiento Materia General, documental, pericial y testimonial. En la parte pericial, para mí es una de las pruebas más importantes porque es donde uno hace un llamamiento de un profesional experto, en este caso en materia de precio de transferencia, y ese perito también el fisco va a nombrar a su perito o su especialista. Hoy en día, ya existe o se está creando por mandamiento de ley el banco de peritos. ¿Qué pasaba históricamente? La Dirección General de Ingresos utilizaba los mismos funcionarios de la Dirección General de Ingresos, al menos alguno que no estuviera involucrado dentro del proceso. Eso es ilegal porque el Código Fiscal, el Código Judicial lo prohíbe, que los funcionarios públicos sean peritos en las propias causas donde el Estado tenga una parte o tenga un tipo de representación o interés. Entonces, pero bueno, era la forma de manejarlo y se creía pues sobre la independencia e idoneidad de los profesionales que actuaban como peritos de la DGI. Y aunque usted no lo crea, a veces los peritos propios de la Dirección General de Ingresos, siendo funcionarios muy honestos, hay gente muy capaz, ponen su idoneidad por al frente y dicen, no, esta auditoría que hizo este compañero, esto tiene algunas deficiencias y yo creo que el contribuyente tiene la razón. Eso ha ocurrido muy pocas veces, pero puede ocurrir. Hoy en día se ha tasado más la independencia y existen ya la creación, el llamamiento por parte de la DGI recientemente en una resolución y basado en el Código de Procedimiento Tributario, la creación del banco de peritos. Así que es importante que tomemos eso en cuenta. La práctica de prueba, la rendición del informe pericial, la DGI fija una fecha para esta práctica y también existe lo que se llama el examen de perito. Es una fase importante donde el informe por escrito que entrega el perito, usted puede repreguntar y preguntar sobre la experiencia, sobre el mismo informe, y allí esta práctica del informe pericial o las preguntas y repreguntas es muy importante en la fase de reconsideración ante la DGI y en la fase de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Sin duda tampoco en la etapa de contencioso administrativo de plena jurisdicción, pero ya sea ante la Corte Suprema de Justicia, y nos quedamos nada más en la fase administrativa, donde hemos tenido muy buenos resultados en esa parte del examen de perito. Siguiente, Francisco. Ajá, ya hablamos sobre la práctica de pruebas, pueden ser de 8 a 20 días. Hay testimonios también, los testimonios siempre tienen que ser ante notario, declaraciones juradas y juez de circuito. Los peritajes, la importancia del peritaje es que cuanto más técnica sea la cuestión sometida a decisión, en este caso precio de transferencia, mayor importancia adquiere la pericia, el conocimiento y la profesionalidad o especialidad de la persona que usted está llevando como perito.
Y el examen de perito, ya lo dijimos, es una etapa importantísima en materia de práctica de prueba. Siguiente, Francisco. La fase final, el proceso concluye en la parte administrativa con unos alegatos escritos finales. Debemos contener, en mi experiencia, una forma resumida de los hechos del caso y los argumentos que ya planteamos como defensa, los medios de prueba que se han utilizado y se han practicado, y finalmente concluir de una forma positiva, escribiendo en positivo, explorando las fallas procesales, probatorias que la Dirección General de Ingresos ha tenido y hay que explotarlas. Segundo punto, presentación de los impulsos procesales. Cada 2 meses presentar impulsos procesales y darle seguimiento al expediente es importantísimo, y que el abogado no se olvide de su expediente. Y tercero, preparación en todo momento para afrontar una apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario, que es la segunda instancia luego de que se termine el proceso ante la Dirección General de Ingresos o recurso de reconsideración. También podemos acudir a algo que se llama silencio administrativo, que es que 2 meses posterior a que yo he presentado el recurso no ha ocurrido nada, o no hay un llamamiento, no hay una resolución por parte de la DGI, movimientos a practicar pruebas, ni tampoco ha fallado, yo apelo a lo que se llama silencio administrativo y me voy directamente al Tribunal Administrativo Tributario en apelación sin esperar el resultado de la Dirección General de Ingresos. Pero esos términos hay que contarlos muy bien, saber las fortalezas que tenemos y adicional a ello, contar con un buen cronograma de tiempos al momento de ejercer la defensa. Siguiente. Ya por último, la apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. No se admiten nuevas pruebas. Recordemos que estas pruebas se presentaron con el recurso de reconsideración. En la práctica, se practican ante el TAC las pruebas anunciadas y presentadas en primera instancia y dejadas de practicar en recurso de reconsideración. También existe una etapa de oralidad importante, preparar los fuertes argumentos que le da o le otorga el Tribunal Administrativo Tributario, utilizando también recursos audiovisuales, y también en esta etapa ante el Tribunal Administrativo Tributario hay alegatos escritos finales. En fin, la dinámica del proceso, que he resumido en pocos minutos, es bien interesante. Es importante, vuelvo y repito, desde el momento que usted tiene un requerimiento por parte de la Administración Tributaria, prepararse para un litigio, para la parte contenciosa, que le van a hacer un alcance. Puede hacer que le pidan el estudio de precio-transferencia y hasta ahí llega. Fantástico, no ocurrió nada, pero usted tiene que prepararse frente a un recurso de reconsideración, recurso de apelación, las pruebas, cuáles son mis debilidades, y siempre, nunca me canso de decirlo, asesorado por los especialistas en esta materia de precios de transferencia y por su asesor tributario de confianza. Así que teníamos, siguiente, Francisco, unas preguntas que nos habían hecho en materia general, que me adelanto antes de que ustedes, si bien tienen unas preguntas, sobre todo me habían preguntado aquí del mismo ministerio, un glosario de preguntas que ustedes siempre dejan como usuarios de Zona Franca, y hablaban sobre todo ITBMS, casi todas rondaban sobre ITBMS. Allí en materia de ITBMS, por favor, tengan presente la ley 8 del año 2016. Casi con leer ese artículo, yo creo que llegamos a tener la respuesta de las preguntas que nos hicieron. Y me permito leerlo rápidamente. Ley 8 del año 2016, que se encuentra en los artículos 66 y 67 de esta norma, la pueden buscar. Modificó, no fue la ley de Zona Franca, modificó fue una norma del Código Fiscal en materia de ITBMS. Artículo 66 de la ley 8 del 2016. Se restablece el numeral 7, literal B del parágrafo 8 del artículo 1057V del Código Fiscal, y quedó así. Parágrafo 8. Están exentos de este impuesto, puestos ITBMS. B, la prestación de los siguientes servicios. 7. Numeral 7. La prestación de servicios al desarrollador maestro, en el caso del Área Económica Especial Panamá-Pacífico, o a los promotores en el caso de Zona Franca. Artículo 67 de la Ley 8 del 2016.
Se adiciona el parágrafo 27, artículo 1057V del Código Fiscal así. Parágrafo 27. No obstante lo señalado en las exenciones respecto a este impuesto en la Ley 41 del 2004, esa es Ley de Panamá Pacífico, y en la Ley 32 del 2011, que es la nuestra que estamos viendo, Zona Franca, queda sujeta al pago del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios, llamado ITBMS, la prestación de servicios que sean facturadas a las empresas establecidas en el área económica Panamá Pacífico y zonas francas por personas naturales o jurídicas que no estén dentro de las áreas aludidas, salvo lo establecido en el numeral 7 del literal B del parágrafo 8 de este artículo, que fue el que le leí anteriormente, que se refiere a la prestación de servicios al desarrollador maestro Panamá Pacífico, en el caso de la área económica Panamá Pacífico, o a los promotores en el caso de la zona franca. Ese es un artículo que la verdad a veces pasa desapercibido. Se encuentra en una norma que no es de zona franca, pero que sí toca el área de zona franca y Panamá Pacífico. De allí, dentro del régimen fiscal de zona franca, también resolviendo parte de las preguntas o diciendo las normas para que las enfoquen, revísense siempre el artículo 31 de la ley 32 del año 2011 con sus modificaciones y según quedó de acuerdo a la ley 66/2017, que ahí habla sobre las operaciones, transacciones y trámites que se desarrollen dentro de estas áreas, estarán pues completamente libres de impuestos. También el tema de las importaciones, materiales de construcción, materias primas y demás. El artículo 32 sí establece que, con excepción de lo dispuesto en el artículo que les acabo de decir, el 31, cuáles son los impuestos que van a estar o están afectando al área de zona franca. Dentro de estos están el impuesto sobre la renta e impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios sobre operaciones locales de arrendamiento y subarrendamiento. Eso también tiene influencia con una norma del Código Fiscal, que es el 701 literal D, que también habla sobre este tema de las operaciones internas, externas, arrendamientos, subarrendamiento y que están gravadas con impuestos sobre la renta. De ahí habla sobre el impuesto de dividendo, y el impuesto complementario. Nos preguntaban, ¿qué es impuesto complementario? Bueno, el impuesto complementario es yo le digo, un primo hermano del impuesto de dividendo. Realmente no existe un impuesto llamado impuesto de dividendo, impuesto complementario. Existe impuesto sobre la renta. Lo que pasa es que el impuesto de dividendo es mal llamado así porque es un impuesto aplicado a las utilidades, a los dividendos, que reparte la compañía a sus accionistas. Entonces, por eso se llama impuesto de dividendo. Y el impuesto complementario es un adelanto en caso que yo no reparta utilidades o distribuya menos de los porcentajes que indica la norma que tengo que distribuir. En este caso sería un 20%. Entonces te ponen una sanción. Si no distribuyes o distribuyes menos de ese monto, págame un adelanto que se llama impuesto complementario, que es un crédito para cuando usted quiera distribuir las utilidades de ese periodo y paga nada más por la diferencia, porque el impuesto de dividendo es 5%. A diferencia de los restos de las empresas que no están en una zona franca, que es 10%. Acá es 5% independientemente de la fuente de origen, sea fuente interior, ventas hacia Panamá o ventas hacia el exterior. También habla del impuesto de capital, que es el impuesto de aviso de operación. Ese tiene un mínimo y un máximo, 100 y 50,000. El impuesto selectivo al consumo, que es una norma de 1995 para ciertos bienes y servicios. Hay que revisar. Ahí está licores, armas, joyas, telefonía. Hay ciertos impuestos que gravan impuesto selectivo al consumo. Una norma del año 95. Fondo especial para la compensación de intereses. Esos son FESI. Excepto los préstamos garantizados con depósitos bancarios. Esos son los back-to-back. Yo hago un depósito bancario, garantizo un préstamo con ese depósito bancario y bueno, en ese momento eso no está grabado con el FESI, según las normas de FESI. Las contribuciones derivadas de las relaciones de trabajo, pues, entre empleador y trabajador, eso sí hay que pagarlo, lo que es seguro educativo, seguro social y retener el impuesto sobre la renta a los trabajadores. Entonces, en conclusión, estas normas, artículo 31, artículo 32,
ley 8 del año 2016, tenemos que tenerla muy presente sin desmérito de todo lo que hemos hablado aquí en el 762L sobre precios de transferencia. Y por último, una reforma interesante con una ley fresca de octubre, perdón, que fue la ley 337 del 2022, que modifica el artículo 36. Esta tiene que ver más con el tema de las mercancías que siendo fabricadas en las zonas francas con insumos extranjeros y agregaron catalogados como productos sensitivos de acuerdo con la legislación nacional, que sean importados al territorio fiscal nacional, pagarán los aranceles o impuestos aduaneros solamente sobre el valor de las materias primas y componentes extranjeros incorporados en el producto final. Eso hay que tenerlo en cuenta porque esta fue una modificación con la ley 337 de recientemente el año 2022. Estas han sido las modificaciones más importantes que queríamos señalarle y bueno, quedamos abiertos los micrófonos por cualquier pregunta o comentario que a bien tengan. Adelante. No sé si en el chat tenemos algunas preguntas. ¿Alguien del ministerio que quisiera preguntar algo, un comentario? Me parece que no, Adolfo. Creo que Bueno, entonces quedó todo clarísimo. o explicamos, todo quedó muy claro o explicamos todo mal, Francisco. Muy bien. No, la verdad es interesante porque esto es dar, yo sé, mucha información, mucha data, pero sobre todo de eso se trata, despertar la inquietud, la curiosidad de que hay un cumplimiento fiscal que tener en cuenta, hay una normativa que tenemos que revisar constantemente y quién mejor pues que los amigos del MISI que nos han dado la oportunidad y han abierto sus puertas para que le hablemos de estos temas. Ojalá más adelante podamos repetir estos eventos y con mucho gusto estaremos muy anuentes por parte de RC Group y de seguro con Grupo F, que son nuestros aliados en materia de precio de transferencia, para hacer estas ponencias. No sé si alguien del ministerio quisiera comentar algo. Sí, muchas gracias, Francisco, Adolfo. Fue efectiva esta capacitación para nuestros usuarios, ya que son temas muy importantes. Se han modificado muchos puntos en los cuales hasta nosotros como administradores nos quedamos como rezagados en esa parte y ustedes como expertos tienen esa disposición de brindarnos esas aclaraciones y sé que los que están hoy día presentes pues por este medio no se atreverán a consultar porque tomamos nota, pero sé que posteriormente nos llegarán consultas que si se la hacen a ustedes o nos la hacen a nosotros como mediador, tomaremos apunte y ustedes como los maestros nos instruirán en la parte que nosotros tengamos duda, porque en verdad es muy amplia, pero sí importante para cada uno de estos usuarios que tenemos dentro del régimen de zona franca. Así que vuelvo y repito, muchas gracias por parte del Ministerio de Comercio e Industria y la Dirección de Zona Franca, dirigida por la licenciada Ámbar Ruiz Chaperón. Agradecemos de verdad esta intervención por parte de ustedes de querer brindar esta capacitación y sí, estaremos muy agradecidos de continuar haciéndolas porque sé que nuestros usuarios estarán también agradecidos de recibir estas informaciones que simplemente no con la ley 32 ni su reglamentación están descritos, porque día a día se van modificando puntos que entonces ahí es donde nos quedamos rezagados. Así que con la Así ayuda de es. ustedes podremos estar siempre actualizados, que es lo importante para seguir las normativas que nos exige el país ante todo.
Tenemos una pregunta allí, bueno, ya la contestó Francisco, de Jessica Sánchez. Dice, todas las empresas tienen que presentar este informe de precio de transferencia. Francisco comentó, Jessica, estarán obligadas las empresas que tengan operaciones de ingreso, costo, gasto con partes relacionadas. Así mismo es. De acuerdo, Sí, pues, y correcto. revísense el artículo 762L del Código Fiscal. Sí, adelante, Francisco. Sí, correcto. Digo, nada más para recapitular, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿tenemos o no partes relacionadas? Si la respuesta es sí, tengo un cliente o proveedor con el que tengo una relación corporativa, societaria o de administración. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿con ese cliente o proveedor llevo operaciones de ingreso, costo, gasto? Si la respuesta es sí, entonces estarán obligados a cumplir con la normativa de precio de transferencia, ¿no? Caen en el supuesto de tener partes relacionadas y caen en la condición de celebrar operaciones con esas partes relacionadas. Así es. Nos preguntan allí, ¿partes relacionadas en el exterior? En el caso de las empresas de zona de beneficio económico, la obligación de precio de transferencia alcanza a las operaciones con partes relacionadas en el exterior y partes relacionadas residentes en el territorio de Panamá que estén tributando bajo un régimen general, ¿no? Una empresa de Ciudad de Panamá es sociedad anónima. Entonces, ya sea en el exterior o dentro del territorio de Panamá, van a estar normadas por precio de transferencia. Sí. E incluso entre empresas de zonas especiales o áreas especiales. O sea, Correcto. lo afectaron todo, local hacia afuera y entre áreas especiales. Así que tomemos eso en consideración y léanse, sí, artículo 762 y luego la modificación de la ley 69 del 2018. Correcto. Así que bueno, yo creo que ya no... bueno, dice, las empresas de servicio, dice Lourdes, están obligadas. Sí, Sí, todas las empresas. realmente es indiferente el giro de la compañía o el tipo de negocio que lleven a cabo, mientras tengan partes relacionadas y tengan operaciones con ellas, van a estar alcanzadas. Adelante. Y muy importante, Francisco, acuérdense el concepto que explicó Francisco al inicio, ¿qué se considera parte relacionada? Correcto. Bueno, ya creo que no tenemos más preguntas y en pro de honrar el tiempo de todos, hemos cubierto, teníamos un presupuesto de hora y media, no hemos excedido 30 minutos, pero bueno, con la venia y el perdón de ustedes, no me queda más darle las palabras a Francisco para su despedida. Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias al Ministerio, al MISI, por poder invitarnos a compartir con ustedes el día de hoy este tema. Para mí es un gusto siempre poder participar con Panamá, con las instituciones y con nuestros colegas de por allá en el país. Y pues cualquier duda, comentario o conversación que quieran tener posterior a esta reunión, pues estamos a la orden y ávidos de poder apoyarles. Muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Igualmente por acá, Adolfo Campos, socio de impuestos de RC Group, a la orden de siempre. Ahí quedan en pantalla nuestros contactos, tanto de Francisco como el nuestro. Francisco, un gran amigo, aliado, profesional, trabaja directamente con nosotros todos los temas de precio de transferencia como firma aliada de nosotros acá en Panamá y muy gustosos en poderles atender, absolver sus preguntas y sobre todo seguir cooperando con el ministerio en estos avatares de capacitación continua y a ustedes como usuarios de la zona franca. Así que gracias, muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.